Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia del doctor Ramiro Sarandón. Muchas gracias por estar acá. Sabemos que tiene sus compromisos y está trabajando en varias comisiones. Agradecerle la deferencia de venir aquí a darnos hoy una charla que para nosotros es muy importante, sobre todo en esta comisión, que la integran concejales de los distintos bloques políticos que componen el Consejo Deliberante. El doctor Sarandón es doctor en Ciencias Naturales y licenciado en Ecología y Conservación de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de La Plata, becario en la Universidad de Harvard, profesor titular en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, también es docente investigador y ha realizado numerosos trabajos de asesoramiento y consultoría en distintos países de Latinoamérica, entre otras cosas. Es un poco la síntesis de su currículum. Y en el día de hoy nos va a brindar una charla, como ven ustedes ahí en la pantalla, que tiene que ver con efectos del cambio climático en las condiciones ambientales de un sector costero del Río de la Plata. Así que, muchas gracias nuevamente y, vamos a dar comienzo con la charla del doctor Ramiro Sarandón. Buen día, gracias por la presentación. Un gusto estar acá con ustedes, gracias por la invitación y espero poder ser útil en al menos la comprensión del evento que ocurrió el sábado de abril. Si bien, como después lo voy a aclarar, no vengo a presentar no voy a hacer ninguna presentación referida a las causas ni al evento en sí, sino que vengo a presentar los resultados de un proyecto de investigación que hemos desarrollado en la Universidad Nacional de La Plata, que justo terminó ahora en diciembre de 2012 y que creemos que tiene mucho que ver con las causas o con los factores que intervinieron en el evento. O sea, creemos que puede ser de utilidad para que ustedes comprendan, tomen lo que ocurrió y tomen decisiones al respecto como consecuencia. O sea, la charla va a ser sobre el proyecto se denomina efectos del cambio climático en las condiciones ambientales del sector costero del Río de la Plata, que abarca Berizo, Ensenada y el sector de La Plata. La charla, más o menos 45 minutos tengo previsto. Pueden interrumpirme si quieren, o si prefieren, dejamos las preguntas para el final, como deseen. Esencialmente va a haber una introducción, que es una hora, después una introducción a los conceptos generales principales de lo que es el cambio climático global, y después sí, de lleno del proyecto, para ver las consecuencias ambientales de ese cambio climático global sobre la región, y finalmente las conclusiones de ese proyecto y algunas recomendaciones que si elaboramos en el marco de ese proyecto, ¿sí? Ustedes van a ver la conexión que tiene con lo que ha ocurrido el 2 de abril, pero no fueron escritas para el evento del 2 de abril, ¿sí? El cambio climático global es un cambio en la tendencia, en las características climáticas y o en su variabilidad durante un determinado periodo, usualmente en décadas o más. Esta es la definición que adopta la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, un documento del 2013, hay otro del 2009. Pero en general lo que se entiende, más que un cambio en la tendencia o los valores medios, lo que en general se entiende en los medios de comunicación es un incremento en la temperatura media superficial del planeta como consecuencia de las actividades humanas. O sea, es enfocado a la temperatura y a causa de ciertas actividades humanas, ¿sí? El cambio climático global, además de un cambio de temperatura hacia afuera, repercute en otras características, tanto del clima, junto con la temperatura cambia la precipitación, la humedad, etcétera, los vientos, pero además cambian otros aspectos, referidos por ejemplo a la biosfera, ¿sí? A
aspectos que no vamos a tocar hoy en esta charla, por ejemplo, lo que ustedes han seguramente leído o escuchado en los medios de comunicación, el hecho de que si se incrementa la temperatura, se tropicaliza el clima y por ende podrían aparecer vectores de enfermedades de tipo tropical. ¿Sí? El movimiento de la fauna, especies plagas o ponzoñosas o venenosas o riesgos sanitarios también forman parte de los cambios que uno puede vincular al cambio climático global, pero que no fueron objeto del proyecto que nosotros vamos a analizar y que hemos terminado, ni tampoco nada que ver con lo que ocurrió el 2 de abril. O sea que hay modificaciones en la atmósfera, en la biosfera, en la hidrósfera, en la litosfera, o sea que todo el ecosistema, toda la ecosfera, como se denomina todo, el planeta Tierra se modifica cuando hay cambios climáticos. ¿Sí? Incluso algunos mitos entran en juego para atenuar o amortiguar ciertos cambios. ¿Sí? En la biosfera, la hidrósfera y la atmósfera. En ámbito científico, el análisis del cambio climático global y su comprensión continúa en discusión, o sea, tanto la magnitud como las causas y consecuencias, como la importancia de eventos naturales o antropogénicos asociados al hombre como disparadores de este cambio climático. No es un dogma, y eso es importante porque después del libro de la publicación de la película de Al Gore, de Estados Unidos, este tema pasó de un ámbito académico científico a un ámbito político y se transformó en un dogma. Como tal, se difunde boca a boca y cualquier evento raro, cualquier cambio de temperatura, un día que hace mucho frío, la gente lo explica como un cambio climático global, cuando en realidad es algo muy diferente a eso y tampoco es un dogma. No está definido, no es como la ley de la gravedad, sino que estamos discutiendo todavía qué es lo que significa, cómo son las causas o los procesos que intervienen. Porque en el fondo el clima de la Tierra, ustedes también lo saben, ha cambiado a lo largo de toda su historia, en términos geológicos, ¿sí? Pero en términos más humanos, hace 12.000 años, el hombre estaba presente en el planeta y tuvo que sobrevivir, digamos, la época de hielo, la época de glaciación. O sea que el clima ha cambiado, se cambia, tiene variabilidad. Además existen fenómenos naturales que determinan cambios en el clima. Tanto la dinámica de las manchas del Sol, el Sol tiene una dinámica y genera más calor o menos calor, más radiación o menos radiación, y eso termina afectando el clima de la Tierra, que depende de la energía que proviene del Sol. Como otros eventos que son propios de la Tierra, como es el vulcanismo. El vulcanismo también puede alterar tanto la composición de la atmósfera como la temperatura y otras condiciones climáticas locales. Por lo tanto, es motivo de discusión si lo que estamos viviendo, este periodo de más calor, es causado por factores naturales o factores antropogénicos. Es muy difícil de demostrar, no podemos hacer experimentos. Ahora, es cierto que existen evidencias de cambios en ciertas características climáticas en los últimos 25 a 30 años. Hay datos, registros, el hombre lleva registros desde hace 150, 200 años y se ha notado en los últimos 25 o 30 años hay un incremento de la temperatura, de la precipitación, de la humedad en algunos lugares. Entonces, justamente debido a eso es que percibimos que hay o hablamos de un cambio climático. Y en ese contexto es que ha habido, ustedes saben que hay un panel intergubernamental para el cambio climático, donde hay un conjunto de expertos que desde hace años vienen analizando este tema y han elaborado una serie de documentos que ponen en relevancia la ocurrencia de este tipo de cambio climático global y la importancia que tendrían las actividades humanas como disparadores de este fenómeno. En el gráfico, que se pierde cierto detalle, se ve la marcha de las temperaturas a través del tiempo, ¿sí? La temperatura a través del tiempo, desde el año 1000 hasta el año 2100. Entonces, desde el año 1000 hasta 1850 aproximadamente, son estimaciones de la temperatura media del planeta basada en el análisis de anillos de crecimiento de los árboles o de lecturas que se hacen en el hielo, que uno puede perforarlo y según ciertas características de los elementos que están atrapados en la atmósfera que está
en los intersticios del hielo, uno puede estimar cuál era la temperatura en ese momento. Entonces uno puede hacer una estimación científica de cómo fue la temperatura del año 1000, por ejemplo. Y lo que se nota es que esta es la fluctuación del clima hasta 1900, donde se percibe un aumento, ¿sí? Hasta el año 2013 o 2010. Y acá además es el futuro, o sea, son predicciones que uno puede analizar. En este periodo de datos, lo que uno tiene son los datos registrados en estaciones meteorológicas del mundo. Eso es lo más confiable. De acá en adelante es futurología, ¿sí? Depende de qué estamos considerando que entra en juego, cuáles son las causas, y podemos predecir que ocurrirían distintas cosas. Por eso acá ustedes van a ver distintos escenarios en función de distintos supuestos, ¿sí? Cómo predecir la población mundial. Depende de qué supuestos usamos, vamos a predecir que va a haber mayor o menor, dependiendo cómo ocurren las cosas. Esto se relaciona con esas predicciones, ¿sí? Estas predicciones se relacionan con un modelo de causa-efecto, o sea, con una lógica de por qué está ocurriendo esto, que es lo que se denomina el efecto invernadero, ¿sí? La atmósfera que rodea el planeta Tierra tiene una cierta composición química, ¿no? 79% de nitrógeno, oxígeno 20%, y después gases traza. Dentro de esos gases hay algunos, como el anhídrido carbónico, que tienen un efecto que se denomina efecto invernadero, como si fuera el cristal de un invernáculo, un vidrio de un invernáculo, que deja atravesar la luz, o sea, la energía lumínica de onda corta muy baja, y después, cuando llega al suelo, se transforma en calor, ese calor quiere salir y no sale, no puede atravesar el vidrio, el calor, salvo por refracción, pero no lo atraviesa como la luz. Ese mismo efecto, que por eso se denomina invernadero, el mismo efecto del vidrio, lo ocasionan también otros gases, como es el anhídrido carbónico, metano, etc., que están presentes en la atmósfera naturalmente, y que gracias a eso la temperatura del planeta es de 15 grados, si no sería de 0 grados, no podríamos vivir. O sea que gracias a eso se ha desarrollado la vida tal como la conocemos. El problema es cuando se incrementa esa cantidad de esos gases en la atmósfera, es como poner un vidrio cada vez más grueso. Entonces se atrapa más el calor y se calienta el interior de la Tierra. La energía que llega, parte se refleja en las nubes, por ejemplo, parte llega y se refleja en forma de calor, parte logra salir, y hay parte que no logra salir y choca por el vidrio formado por esos gases, que están en suspensión en la atmósfera, y vuelven a la superficie de la Tierra. Entonces, si eso, en términos naturales, eso mantiene una temperatura de 15 grados. Si yo tengo un vidrio más grueso, o se incrementa la concentración de esos gases en la atmósfera, la temperatura va a aumentar más. Este es el modelo teórico que estaría explicando este incremento de la temperatura que se predice va a ocurrir, porque ha ocurrido en los últimos años. Y por eso podemos nosotros jugar con distintas concentraciones y elaborar distintos escenarios futuros, dependiendo de, por ejemplo, si dejamos de emitir anhídrido carbónico y bajan la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera, entonces el escenario es diferente a que si no hacemos nada y dejamos que se siga aumentando la concentración. Y esto ha dado lugar a la búsqueda de datos de estos gases, el efecto invernadero, dióxido de carbono, anhídrido carbónico, metano, entre otros, óxido nitroso, y se ha puesto en evidencia que en los últimos años, desde el año 80 hasta el año 2004, ha habido un incremento en estos gases. Estos gases se relacionan mucho con la revolución industrial. Desde que nosotros empezamos a utilizar carbón o petróleo, estamos quemando combustibles fósiles y transformando el petróleo en última instancia en anhídrido carbónico y agua, que es el resultado de la combustión. Ese petróleo fue atrapado por fotosíntesis, derechos, etcétera, en el pasado, y fue sacado de la atmósfera. Ahora nosotros estamos volviendo a poner ese anhídrido carbónico a través de la quema de combustibles fósiles en la atmósfera. Algo que ocurre en escala geológica. Entonces estos datos han llevado a plantear que hay una relación entre la actividad humana asociada a la actividad industrial y el incremento de estos gases y por ende el incremento de la temperatura. Hay un modelo de causa-efecto que explica que
La actividad humana, a través del incremento, a través de la combustión, no solamente combustión, porque el anhídrido carbónico surge de la combustión, pero también de la deforestación o de la actividad de los rumiantes, del incremento de la ganadería. Todo eso contribuye a incrementar los gases como el anhídrido carbónico o el metano en la atmósfera. Entonces todo eso lleva a que haya un mayor efecto invernadero, que da lugar a una mayor temperatura. Acá, por ejemplo, son algunas predicciones de cómo sería el incremento del anhídrido carbónico. El anterior era las predicciones de temperatura, este es las predicciones de concentración del anhídrido carbónico, ¿sí? Entonces, si asumimos que la causa del cambio de temperatura es el efecto invernadero, la marcha de los gases de efecto invernadero, el anhídrido carbónico, metano, etc., es lo que debiéramos controlar. Por eso surge el Tratado de Kioto, en donde se establecieron pautas para reducir las emisiones gaseosas de gases de efecto invernadero, que no ha tenido mucho efecto. Y acá entonces, en función de lo que esperamos en el futuro, de control o manejo o restricción en las emisiones de gases de efecto invernadero, como el anhídrido carbónico, podemos generar distintos escenarios de cambio climático. Entonces, los cambios climáticos pueden tener, digamos, asumiendo, vamos a poner, nosotros podríamos decir que tenemos datos de mediciones que indican que en los últimos 30 años ha habido mayor temperatura que en años previos. Pero recién lo comentábamos, es como si nosotros tuviéramos solamente datos de 3 meses. Imagínense que tuviéramos datos, la humanidad solamente tuviera datos de 3 meses, de julio hasta septiembre. Si eso fuera nuestro registro de clima, veríamos que hay un incremento de la temperatura. Si fuéramos insectos que vivimos durante una semana, diríamos, año, generación tras generación, se nota que la temperatura del planeta está incrementándose. Claro, para quienes podemos vivir más de un año, sabemos que viene la primavera, viene el verano y después el invierno. Hay ondas de temperatura. Bueno, lo que puede estar ocurriendo es que nosotros tengamos un registro de 1000 años, que es como 3 meses de un año, frente a los miles o millones de años de duración de la vida en la Tierra. Entonces, ¿quién puede asegurar que dentro de unos 50 años la temperatura empiece a bajar nuevamente? ¿Sí? Hay modelos alternativos al efecto invernadero que predicen que eventualmente podría bajar, las manchas solares, etcétera, tienen otra lógica. Pero es difícil de saber lo que va a ocurrir de acá en adelante, cuál de las teorías tiene más fortaleza y qué es lo que va a ocurrir de acá a 25 o 50 años. Pero claro, estas elucubraciones son de interés para el mundo académico, no para el mundo de la toma de decisiones, donde un horizonte de 25 años o de 50 es el que ustedes tienen que manejar. Y en ese contexto, tal vez sea más conveniente adoptar un modelo de convivencia con condiciones climáticas de mayor temperatura y humedad, que es lo que muy probablemente ocurra en las próximas décadas. ¿Sí? El cambio climático no es solamente una cuestión de que va a ser más calor y voy a vender más aire acondicionado. O sea, el clima regula muchas actividades, tanto naturales como humanas, por ejemplo la agricultura. Si yo no puedo predecir el clima, no sé cuándo sembrar y cuándo voy a cosechar. Entonces hay una serie de otros aspectos sociales, productivos, económicos, ambientales en una región que son afectados por ese clima. Vivir en épocas de sequía, de inundaciones, etc. Y son cosas que nos remiten a otra información, a información ya existente respecto a lo que ha ocurrido en esta región en décadas o en centurias anteriores. Hay un famoso libro de Medino que habla de las secas inundaciones en la provincia de Buenos Aires desde el año 1900, o antes, siglo XIX, 1800 y pico en adelante, cómo se veían fluctuaciones cada 30 años de época de seca a época de humedad. O sea que también esto que estamos viviendo podría ponerse en ese contexto. No es alocado pensar que estamos viviendo una época de mayor temperatura y humedad y que después va a venir una nueva época de seca. En ese sentido, podríamos prepararnos nosotros para un cambio climático global, si lo asumimos como un escenario posible al menos. Hay dos tipos de respuestas que se manejan en este análisis de discusión. Uno es el de mitigación, por ejemplo, lo que ocurrió en el Tratado de Kioto, donde uno dice, bueno, reduzcamos, tomemos medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para que haya menor efecto invernadero y finalmente baje la temperatura.
Ahí los jugadores, digamos, de algún modo, serían Estados Unidos, que produce, que emite el 25% de las emisiones mundiales, se emiten en Estados Unidos, o China, que emite el otro 25%. Argentina no tiene una cuota de emisiones significativas como para decir, si nosotros dejamos de emitir, se soluciona el problema. Somos insignificantes en cuanto a ese factor. Pero bueno, mitigar, podríamos nosotros tal vez sí, reducir la deforestación, controlar los efectos asociados a la ganadería, los sales, etc. Podríamos tomar medidas de mitigación. Pero lo que sí tenemos que asumir como que debemos incorporar en nuestra lógica es medidas de adaptación. O sea, el cambio climático global se viene, o por lo menos va a durar 25 o 50 años, a lo mejor después cambia, pero a lo mejor no nos interesa en este contexto si después cambia dentro de 50 años. Estos próximos 50 años debemos convivir con esta situación, entonces preguntarnos cómo podemos minimizar esos impactos negativos asociados a esta nueva condición de temperatura y humedad. La publicación esta de la Secretaría de Ambiente, que les recomiendo que la consulten, tiene una serie de medidas de recomendación, tanto de forma preventiva, antes de que ocurran los eventos catastróficos, como reactivas, tanto en los sistemas naturales como en los sistemas humanos. Y acá ustedes pueden ver, para el privado o para lo público, para el público, algo de interés para ustedes es considerar algunas medidas preventivas, como es establecer un sistema de alerta temprano, nuevos códigos de edificación, incentivos para la reubicación de pobladores que están en zonas bajas, inundables, o planes de contingencia. Parece que hubiera sido hecho para el evento de los abril, pero es previo, ¿sí? Y lo mismo reactiva. Reactiva es, bueno, una vez que ocurrió, ¿qué hacemos? Pagamos subvenciones. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Sí? Damos subvenciones, subsidios, ese tipo de cosas. Estas son las dos publicaciones que pueden encontrar en la Secretaría de Ambiente, la página de la Secretaría de Ambiente Sustentable. El de la derecha es un manual de cómo elaborar una gestión para la planificación local, o sea, a escala de un municipio, que es de lectura obligada para todos ustedes, ¿sí? Para las cocinas. Eso es bajo internet. Se baja rápido. ¿Cómo se llama? Perdón. El de vulnerabilidad de adaptación al cambio climático en la página de la Secretaría. Es para ejemplos locales, para un municipio. De cómo mapear el riesgo, porque los riesgos no son solamente la lluvia torrencial. Además, acá tuvimos el tema de Pepe. Hay otros riesgos. En otros sitios hay riesgo de terremoto. Bueno, mapear los riesgos. ¿Qué tipo de riesgos tengo y qué tengo que hacer en cada caso? ¿Sí? Eso es lo que dice ese manual. Vamos allá del cambio climático, pero en este caso sí, es orientado al tema del cambio climático. Bien. Bueno, ahora sí vamos a entrar en este contexto, vamos a entrar a lo que fue el proyecto de investigación. En este contexto nosotros, en el año 2011, antes planteamos un proyecto de investigación de cuáles serían las consecuencias locales de un cambio climático global. Y desarrollamos entonces un equipo interdisciplinario de varias facultades, un proyecto de investigación aplicado que tuvo por avales la Autoridad del Agua y los municipios de Berisso y Ensenada, porque los riesgos locales siempre han estado relacionados con las ciudades. Por eso a Berisso y Ensenada les interesó mucho. Y lo que hemos elaborado ahora en diciembre, un informe final, y estamos elaborando un documento para su divulgación, que esperemos terminar en las próximas semanas, que creemos nosotros es de utilidad para comprender los eventos que tenemos en la región y específicamente el del 2 de abril. Pero, insisto, nosotros no hemos analizado el evento, no había ocurrido, ni tampoco vengo acá a analizar el evento porque necesitaremos información a la cual no hemos tenido acceso todavía. Hay gente de la Facultad de Ingeniería que está elaborando un documento que está analizando específicamente lo que ocurrió ese día. Bueno, el objetivo general del proyecto fue evaluar la influencia de probables cambios climáticos asociados a la problemática del agua, o sea, no los temas, digamos, bióticos, sino de agua, en las condiciones ambientales del sector abarcado por los partidos de Berisso, Ensenada y La Plata, que ahí se ve en celeste, corresponden las cuencas de los ríos que van hacia el río de La Plata, pero no las cuencas que van hacia el San Borondón, como se llama acá. La mitad va por acá aproximadamente la mitad del partido de La Plata hacia el norte. Y
Tuvimos directores, el doctor Cruce, el biólogo y yo, y participaron equipos de ciencias naturales, geólogos, oceanógrafos, hidrólogos, de astronómicas, geofísicos, etcétera, y de agrarias, especialistas en materia geográfica, y también personal del Servicio Hidrográfico Nacional. Los principales resultados, voy a ir rápido, si quieren que después volvamos y lo revisamos, pero esencialmente nosotros apuntamos a generar información de base que pueda ser de utilidad para la toma de decisiones. En este contexto se generó una base de datos georreferenciada en un sistema de información geográfica, un SIG, con información del medio físico, biótico y socioeconómico. Y se elaboraron modelos cartográficos y mapas con distintos tipos de información. Por ejemplo, información geológica, geomorfológica de la región, o la red de drenaje, estas son las cuencas de aporte al sector de La Plata, el mapa de suelos de la región, que fue tomado un estudio previo que hizo la universidad con el CPI, la gente del CISAGUA, colegas de Fontana, y un mapa geomorfológico, por ejemplo, que permitió definir lo que era la llanura costera, el sector bajo, de lo que es la planicie continental, y son dos realidades ambientales muy diferentes. Este sector está dividido, si quieren imaginárselo, por la autopista o por el ferrocarril. Del ferrocarril hacia el río es una baja, una cota menos de 5 metros. El ferrocarril para abajo es alta, es cota de más de 5 metros, hasta valores, por ejemplo, de 27, 25, 27 metros sobre el nivel del mar. O sea que esta región, fíjense ustedes, tienen arroyo, o sea, el escurrimiento está encauzado en arroyo, y acá no son bañados, ¿sí? O sea que cambian las condiciones hídricas, el uso del suelo también. Acá se desarrollan las actividades agropecuarias, las zonas urbanas y la zona de invernáculos, etc. Y acá es una zona baja de humedales, pajonales, inundables, etc. Uno de los datos o de los resultados importantes del trabajo fue un nuevo mapa topográfico, llamemos así. Hasta ahora coexistían distintos tipos de datos respecto a la costa, o sea, el valor de la altura sobre el nivel del mar, según el Instituto Geográfico Nacional, según obras públicas, etc. Y nosotros logramos homogeneizar al equipo del doctor Perdón, en realidad, del observatorio, lograron unificar esos modelos, ver las diferencias y establecer una mecánica de trabajo basada en el GPS, no en el GPS que usamos nosotros en los autos, sino en GPS profesionales, llamemos así, para poder tomar las cotas, el valor de la altura sobre el nivel del mar en un punto y vincularlo con el resto de los sistemas de posicionamiento. Entonces se hicieron distintos trabajos de campo, se tomaron en cuenta las ménsulas de geodesia, se hicieron trayectos de toma de puntos de GPS, etcétera, para ajustar ese modelo. Y se generó un nuevo modelo, como no hay otro, hoy en día, de detalle para toda la región. Eso es importante porque a partir de ahí uno puede generar mapa dependiente, los temas de descubrimiento, etc. Y por ejemplo, entre otras cosas, vincular el cero del puerto de La Plata con el cero de IGN, o sea, del Instituto Geográfico Nacional. Porque antes te lo refería, o sea, las mareas están vinculadas con el cero de La Plata y a veces se vinculan con el cero de Riachuelo o con el cero de Mar del Plata. Nosotros vimos que había una diferencia de 0,65 metros, 65 centímetros, entre el cero y el cero real del IGN. O sea que pusimos tanto lo terrestre como lo acuático en un mismo nivel de cota y nos permite manejar entonces con más precisión los valores de las mareas, etcétera, que después lo vamos a utilizar, lo utilizamos para hacer algunas modelizaciones de escenarios de inundación. O sea que ajustamos un modelo topográfico, muy sencillo. Después se analizó el comportamiento de mareas y ondas de tormenta, se elaboró un modelo conceptual de interrelación entre niveles freáticos, niveles de aguas superficiales y el estuario del Río de la Plata, o sea, toda la cuestión hidrodinámica, la hidrología y el movimiento de lo hidrológico. Este, por ejemplo, es el modelo digital del terreno, o sea, es el modelo topográfico. Acá se ve la topografía en zonas altas, acá 26 metros,
El Pescado, drena hacia el Río de la Plata, o el arroyo El Gato, ¿no? Y cómo estos sectores bajos, ¿no?, acá se meten dentro de lo que es la ciudad, o la ciudad está ocupando sectores naturalmente bajos, y si hacemos un detalle de esto, vemos que acá estos sectores claramente corresponden a los sectores en rojo, los sectores más bajos, que fueron los que más sufrieron la inundación del 2 de abril. O sea, de hecho estamos poniendo en relieve que la ciudad está ocupando sectores naturalmente bajos, en cauces que no son a lo mejor permanentes o que tienen dinámicas, ¿sí? Y la mayor parte del tiempo son arroyitos, pero una vez cada 2 años, cada 5 años o cada 100 años toma dimensiones mayúsculas, y lo que ocurre es que el cauce del río se llena de agua. Y si uno tiene la casa metida en medio del río, no se llenará de agua todos los años, pero el día que se llena de 2 metros. Si no, no hay otra explicación de que en una casa entre agua a 2 metros de altura en 20 minutos. La explicación es que uno está viviendo en medio de un río. Entonces el río no es permanente, es temporal. Y no es anual, ¿no? Estacional, sino que es cada 10 años vive el agua. Hay que tratar de ver todo el análisis por de agua. ¿Vos te tenés que ver? Depende cómo definamos la presencia de inundación, pero sí, la ciudad está asentada en una zona baja, ¿sí? Hay sectores altos, un sexto, ¿sí? Esto es alto, y hay sectores bajos. Acá tenemos, fíjense que acá está el cuadrilátero de La Plata, ¿sí? Este es Plaza Moreno, este es 13, y esto es Tolosa Rinquelé. Por ahí pasa el arroyo acá. De hecho lo vemos el arroyo, cuando vamos a la Red Bull, pasamos por el lado del arroyo. Pasa que el arroyo tiene 5 metros, pero cada tanto tiene 300 metros, o mínimo. Eso es parte de la naturalidad, de los eventos que no son estáticos, sino que son dinámicos, y cambiantes y variables. Otros mapas de interés también se elaboraron y se incorporaron al sistema de información geográfica, como es el mapa de ecosistemas regionales, de áreas protegidas, un mapa de planificación ambiental, uno de cobertura y uso actual del suelo, y tanto para el año 86 como el 2011 como el 2050, eso lo vamos a ver en detalle, y así como mapas de escurrimiento con estimación de los coeficientes de escurrimiento que nos permiten predecir con qué velocidades se va a mover el agua en el territorio, y un mapa de vulnerabilidad ambiental, natural y humana. Es el mapa de ecosistemas, donde hemos definido ecosistemas acuáticos, de bosques inundables, ecosistemas degradados como son las cavas, o pajonales, o pastizales, o zonas urbanas. Y sobre la base de este mapa se pudieron definir, o se pudieron después generar mapas de cambio de uso del suelo, ¿sí? El mapa anterior, o este mapa, es un mapa que se genera como fruto del análisis de imágenes satelitales, ¿sí? Un análisis de imágenes satelitales y le asigna a cada punto de superficie, que es un píxel, que es una superficie de 30 metros por 30 metros, en este tipo de imágenes, y uno le asigna, según el color, digamos así, de la imagen, un cierto tipo de cobertura, por ejemplo pastizal, o bosque, o urbano. Uno puede mapear con estas herramientas los diferentes tipos de usos que uno quiera considerar. En este caso incluimos el uso agua, forestal, pajonal, pastizal, urbano o usos especiales. Acá se puede ver, por ejemplo, el uso especial, lo que es todo el área industrial, de puerto, el SEANSE, etc. Lo que es urbano, la zona propiamente urbano, propiamente dicha, de la ciudad de La Plata, Berizo Ensenada, Bonet, etc. Lo que está en verde es lo que corresponde a pastizal, que es el ecosistema natural de la región. Este corresponde al año 86, o sea, esto era hace 30 años, digamos, ¿no? O sea, 86, 20 y pico de años, ¿no? En el 2011, lo que uno observa es que ha habido un incremento del área ocupada por ecosistemas urbanos, ¿sí? Este ecosistema urbano se ha ampliado, y el detalle más importante es la presencia de invernáculos sobre estos puntos que están acá. Estas son zonas que antes no existían,
que eran chacras de uso agropecuario y se han transformado en zonas de invernáculo que implica desde un punto de vista hídrico una zona de impermeable, porque se pone una cobertura, entonces el agua ya no se infiltra en el suelo, sino que pega ahí, escurre y sale. Y si hacemos, bueno, esto es para el año 2011, lo que hicimos también aplicando algunas técnicas de modelaje es predecir cómo sería en el futuro el uso del suelo si asumimos que este mismo comportamiento del 86 al 2011 se mantiene, ¿sí? Y este sería lo que ocurriría. Fíjense, seguirían incrementándose las zonas de invernáculos y disminuirían las zonas de pastizales. O sea que las proyecciones de uso del suelo estarían indicando que tanto la zona urbana como el invernáculo se incrementarían, por lo tanto, desde el punto de vista hídrico, lo que ocurra en esa zona va a incrementarse, que esencialmente es menor infiltración y mayor escurrimiento. Cuando el agua cae en un pedazo de terreno, el agua en general penetra. Si la lluvia es lenta durante todo un día, entonces tiene mucho tiempo y penetra profundamente. Si la lluvia es muy intensa, entra y sale y no da tiempo a penetrar, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiamos ese pasto por asfalto, por cemento, el agua pega ahí, no filtra nada y todo escurre, ¿sí? Porque nosotros por el uso del suelo, con la cobertura, por lo que hacemos en el territorio, afectamos la dinámica del clima. Eso uno lo hace, por ejemplo, en su casa y no ve las consecuencias, pero si lo hacemos a nivel ciudad, que nos cuesta más percibir lo que ocurre, las consecuencias son a nivel regional. ¿Sí? Fíjense ustedes. Sí. ¿En la zona de pastizal está considerada la vertiente de la zona de pastoreo? Sí. No podemos hilar tan fino como para diferenciar. Acá están incluidos tanto pastizal natural, con distintos tipos, más denso o menos denso, como las pasturas implantadas, por ejemplo. Están dentro de esa categoría. Tengo una pregunta. Sí. Para calcular la proyección, ¿qué cálculo utilizaste? Se hizo una estimación a través del uso de cadenas de Markov. Se define la proporción, porque, a ver, no cualquier uso se transforma en cualquier uso. ¿Cómo? Sacaste el cálculo vale. No cualquier uso se transforma en cualquier otro. Hay una secuencia, por ejemplo, el pastizal se transforma en urbano. El urbano no se transforma en pastizal, ¿sí? En general, salvo algún sector que se deja como baldío, ¿sí? Pero si no, en general hay una trayectoria, hay una conversión de ciertos usos a ciertos otros. Eso es como una matriz, ¿sí? De usos por usos y sus tasas de conversión. Si uno modela esa matriz en cadenas de Markov, se estabiliza y da lugar a ciertas proporciones de uso del suelo a futuro. Y eso es lo que específicamente se hizo. Es una mecánica bastante común de proyección de proporciones de uso del suelo. Y acá algunos resultados. En azul, lo que ocurrió en el año 86-2011, y en rojo lo que ocurriría en el futuro. Fíjense que el urbano se incrementó unas 4.000 hectáreas, el pastizal disminuyó y el invernáculo también se incrementó. El uso urbano se expandió un 5%, casi 5.000 hectáreas en el año 86 a 2011, 25 años, mientras que el área invernáculo creció en 1.200 hectáreas. O sea, no estamos hablando de 100 hectáreas ni de 10 hectáreas invernáculo, estamos hablando de 1.200 hectáreas, ¿no? Como para meditar la significancia del área. Un poco. Un poquito lento. Un poco pesado. Otra de las cosas que hicimos en relación con esto, que es lo que estábamos comentando, es la transformación del uso del suelo afecta la dinámica del agua superficial y subterránea. Cuando se cubre el suelo, se limita la infiltración y se incrementa el escurrimiento del agua. Y entonces uno puede, a través de una serie de modelos, tomando en cuenta la pluviometría, el uso del suelo, que es lo que hemos visto, y el tipo de suelo, esto tomado del trabajo del CFI, de la universidad, el tipo de suelo, hay suelos más profundos, menos arcillosos, menos arcillosos, y su capacidad de retención
de agua o de infiltración es diferente. Considerando eso también, se hizo un análisis para definir lo que se denomina el número de curva, que es un valor que se utiliza en la USDA, en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para estimar las correntías. Entonces se definieron distintos coeficientes de correntía y se generaron mapas de correntía. Y lo que uno ve, nuevamente, siguiendo lo que ya vimos en el uso del suelo, acá en el mapa está en clarito cero escurrimiento, o sea que todo se infiltra, hay bajo escurrimiento, y en rojo donde hay más escurrimiento, ¿sí? Nada se infiltra, todo escurre, y lo que uno ve es que a medida que pasa el tiempo, el escurrimiento superficial se aumenta en áreas ocupadas actualmente por invernáculos y zonas urbanizadas. Y el proceso se está intensificando hacia el año 2050. Eso da lugar a un mapa que acá no se puede aprovechar del todo, pero hay sectores en donde escurre y hay sectores donde no escurre tanto. Acá se ve en sectores azules los sectores en donde el escurrimiento disminuye, porque el escurrimiento es función de la pendiente. Si yo tengo una fuerte pendiente, el agua fluye rápidamente. Cuando cambia la pendiente, el agua deja de fluir y ahí se evapormura entonces, porque viene el agua de las zonas altas. Entonces, en las zonas altas hacia las bajas, el agua se mueve con mucha rapidez. Que es lo que vimos en esos autos que estaban apilados uno arriba de otro, eso necesita mucha fuerza para levantar los autos. Pero hay sectores, o para arrastrar a una persona, hay sectores donde el problema fue la velocidad del agua. Cuando el agua se mueve de la zona alta hacia la zona baja. Y hay sectores, en la zona baja, viene el agua de todos lados y sube el nivel del agua. En poco tiempo tengo 2 metros dentro de mi casa. Ahí los fallecimientos fueron porque no les dio tiempo a salir de la casa. ¿Sí? Entonces, esta información puede ser utilizada para modelizar o para simular lo que ocurrió en ese evento. O sea, nos da una pauta de cuáles son esos sectores, ¿sí? Acá está incluso la autopista, los sectores donde el agua cambia su velocidad de escurrimiento, que va a tender a acumularse. Va a ser muy importante si el episodio, el evento de precipitación es muy alto. Lo mismo, obviamente, en todos los sectores bajos de humedales, donde naturalmente el agua escurre y se acumula. Y los ecosistemas están adaptados a ese periodo de inundación. Otro de los análisis que hicimos fue un análisis de vulnerabilidad. Tanto el medio natural, basado en la formación de los ecosistemas. Acá definimos como muy vulnerables aquellos ecosistemas que son dependientes del agua. Los ecosistemas acuáticos o los pajonales tienen una alta vulnerabilidad. Si hay un cambio en las condiciones hídricas, esos ecosistemas van a verse muy afectados. Mientras que las zonas urbanas no son dependientes del agua, sino que deben tomar en consideración esos eventos para definir las zonas de salvo, ¿sí? Pero si en principio, si cambia la dinámica hídrica, no debieran ser naturalmente afectados. El otro mapa que hicimos, es el más importante, es lo que denominamos de vulnerabilidad humana o socioeconómica, que es un mapa basado en el mapa de necesidades básicas insatisfechas, donde se marca en rojo aquellos sectores que presentan mayor población con necesidades básicas insatisfechas. Eso está definido por redes censales, tomando los datos del INDEC del 2021. Acá se puede ver claramente que hay sectores, como esto que es Salcacos, es el cuadrilátero de La Plata, ¿sí? Acá es, digamos, el sector de Tolosa hacia la autopista, y esto, no, abajo está más allá abajo. Romero, esos sectores donde hay más población vulnerable. Estos dos mapas de vulnerabilidad nos describen lo que hay en el territorio y cuán potencialmente afectados podrían ser por distintos tipos de eventos. ¿Sí? Acá, vuelvo, perdón, porque la vulnerabilidad social está vinculada no solamente con la posibilidad de ser afectado, sino con la imposibilidad de responder a un tipo de afectación. Entonces, alguien que no tiene medios económicos, educación, etcétera, no puede responder a algún evento y es más vulnerable. ¿Sí? Bueno, luego de eso, entramos en una parte del informe que
define escenarios de análisis de escenarios de cambio climático en la región. Si nosotros consideramos el cambio climático, nos podemos preguntar qué es lo que ocurriría en esta región de haber un cierto tipo de cambio climático. Pero lo primero que hicimos fue definir los escenarios de cambio climático. O sea, ¿qué estamos incluyendo? ¿Cuál de todas esas líneas de predicción a futuro vamos a considerar? Y definimos dos escenarios. Por un lado, un incremento de las precipitaciones del 10%. Eso se relaciona con, por un lado, el análisis de las precipitaciones. Acá está la marcha de las precipitaciones año a año en la región, y uno percibe que ha habido un incremento de un casi 10% en las precipitaciones en los últimos años, del 90 al 2011. Y estos son los datos tanto para el observatorio como para el aeródromo. Y ese es el valor que tomamos para hacer nuestras predicciones, digamos así. Y el otro es el nivel del río de la Plata. En función de tanto los datos registrados en los mariógrafos, que indican que ha habido un cambio de 0,4 centímetros por año, como las predicciones del panel intergubernamental para el cambio climático, que predice un límite superior al 2100 de 59 centímetros. Combinando los dos, tomamos de referencia un valor de 0,60 para ver un escenario, diríamos, pesimista de lo que podría llegar a ocurrir respecto a esta variable del cambio climático, ¿no? Un incremento del nivel del río de la Plata de 0,60 metros es un escenario pesimista de acá al año 2100, fíjense. Bueno, y entonces en función de esto se hicieron modelos conceptuales, tomamos los mapas de vulnerabilidad, los pusimos sobre el modelo digital de terreno y generamos una topografía de vulnerabilidad. Y a esa topografía de vulnerabilidad, llamémosla así, le pusimos por un lado ciertos niveles de altura del nivel del río, que implica hasta dónde llegaría la onda de crecida para distintos escenarios. Y cada escenario fue considerando la dinámica del río. Por un lado, una situación normal, una cota de 0,30 metros, otra, una situación de marea alta, considerando una cota de 1,10, una subestada media de 2,25, subestada extrema 2,75 y la crecida histórica registrada en la región que es de 4,40. Esos serían los valores que vamos a considerar para escenarios de cambio climático. Y esto da lugar a distintos mapas en los cuales uno ve el efecto de la inundación sobre el mapa de vulnerabilidad humana, y uno ve los sectores sombreados, clarito, los sectores que se inundarían ante una onda de crecida de 1,10 metros, ¿sí? De una subestada, una marea alta, cotidiana, diaria. Esto para una subestada media de 25 metros, 2,75, 4,40. ¿Sí? Con una altura de 4,40, fíjense que acá estos sectores ya quedan inundados. Y acá tenemos parcelamiento urbano. Lo que nos podría predecir que si se repitiera una crecida histórica asociada como la ya ocurrida, estos sectores, Goya, etcétera, se inundarían. O tendrían al menos problemas de evacuación, porque no es solamente que el agua va a estar ahí, sino que aguas arriba tienen problemas o impedimentos para escurrimiento. Y lo mismo sobre el mapa de vulnerabilidad natural. Los resultados entonces específicos de la importancia para la transferencia del proyecto son, por un lado, una base de datos georreferenciada que está incluida en un sistema de información geográfica para el cual se pueden simular otros eventos, porque esto no es todo lo que uno puede hacer, es un ejemplo, y que puede ser utilizada tanto por los municipios de Berizo Ensenada como para ajustar su ocupación territorial, como para la autoridad del agua en su gestión del agua. Tanto para definir infraestructura, caminos, desarrollo urbano, áreas de servicio. Y por otro lado, un análisis específico de las consecuencias ambientales del cambio climático asociado a la problemática del agua en esto que vimos, estas simulaciones de escenarios de vulnerabilidad ambiental, con el objeto de elaborar recomendaciones tendientes a prevenir o adaptarse a las eventuales riesgos naturales. Como conclusiones, podemos decir que los efectos del cambio climático sobre la región son heterogéneos, variando en las causas, procesos y efectos determinantes, dependiendo de la zona continental o costera de que se trata. Independientemente del cambio climático global, y esto es importante, puede preverse importantes cambios en el territorio, también, lo que
decíamos los invernáculos, expansión de la mancha urbana, a largo plazo, al 2050 o al 2100. El cambio climático global, por un lado, y la transformación del territorio, por el otro, tienen efectos similares, sinérgicos. ¿Sí? Se podrían contrarrestar. No, concluyen a ahondar más el problema. Los dos tienen similares efectos. Por ejemplo, hacen más catastrófico un evento extraordinario. Y esto específicamente es la dinámica hídrica nacional. ¿Sí? Se incrementa el riesgo de inundaciones por eventos extraordinarios en el sector continental de la región. Estamos nosotros haciendo. Esto es lo que concluimos nosotros en diciembre del año pasado. Otra conclusión, en la zona continental específicamente, la zona alta, donde está La Plata, los efectos asociados al cambio en el uso del suelo serán más importantes que los vinculados al cambio climático. ¿Sí? Los efectos asociados al uso del suelo más importantes que lo que puede ser debido a cambio climático. O sea que, porque acá uno puede percibir que hay como una lectura de que si es un cambio climático, es una catástrofe natural y no hay responsabilidades y no hay nada que podamos hacer. Hablo a futuro, no a pasado. Pero si uno asume que también la transformación del territorio tiene un efecto importante, uno dice, bueno, hay algo que nosotros podemos hacer. De acá a futuro. De acá a pasado, también podríamos analizar que hubo cosas que podríamos haber hecho, pero no digo en los últimos 2 años o 4 años. Esto es un proceso complejo, histórico, ¿sí? De los últimos 50 años de ocupación del territorio. ¿No? Digo para distribuir responsabilidades. ¿Sí? Es necesario planificar la implementación de estrategias adaptativas, o sea que luego vamos a investigar cómo adaptarnos, cómo prevenir los efectos catastróficos de estos eventos, asumiendo que esto es posible que ocurra, no ya imposible. Y hay medidas estructurales, obras, hidráulicas de desagüe, limpiezas de cauces y cursos, zonas de amortiguación de inundaciones, vamos a volver a esto, o no estructurales, planes de manejo, normativas de uso del suelo, plan de alerta y emergencia. ¿No? Son cosas que se pueden hacer en esta zona. En la zona costera, los efectos asociados a cambios climáticos son más evidentes durante los eventos extraordinarios, en la subescala. Y ahí hay que planificar medidas estructurales, uno puede pensar en normas de defensa costera, y no estructurales, normativas de uso del suelo, como medidas preventivas para compensar los riesgos. Lo mismo que medidas de respuesta, contingencia frente a inundaciones costeras. Como recomendaciones entonces, ya para ir finalizando, sobre la base del resultado del estudio, nosotros sugerimos, recomendamos ampliar y mejorar el monitoreo hidrometeorológico local para medir precipitaciones, agua superficial, subterránea, para incrementar el número de estaciones y mejorar el instrumental. Esto contribuye a mejorar la capacidad predictiva de los distintos eventos. En la zona continental, promover la creación y mantenimiento de zonas verdes como resguardo frente a inundaciones. Acá sugerimos que haya sectores donde se prevea ya que puedan ser inundados, como puede ser el Parque Ecológico de Cintibel Villeriza, donde uno tal vez habría que acomodar algunas cosas para decir, bueno, si se inunda algo, se inunda ese sector. Y no pongo nada que sea valioso y está todo preparado para que se inunde. Y eso, entonces toda esa cantidad de agua no va a otros sectores donde hay gente viviendo, sino que se queda concentrada en sectores donde no genera mayor daño. Las carreteras podría ser otro sector. O por ejemplo, del otro lado de la autopista. Pero ahí ya pasó la obra. Tiene que ser aguas arriba. El otro lado de la autopista es bueno para prever efectos sobre el erizo del Senado, pero no para la planta. En la zona 2008, en la zona norte, todo lo que fue, entre la parte de lo que es el paso hasta la autopista. Puede ser lo que, no sé bien lo que estás diciendo, pero no lo comprendo, no lo ubico, pero lo que queremos decir es que se definan sectores, que puede ser una plaza, como funcionó la Rambla del 32, que se inundó y es una zona un poco más baja, y el agua se retuvo ahí. Y esa agua que está ahí no va hacia otro sector, pero uno puede definir zonas que se van a inundar y que van a funcionar como cuencos de retención temporaria del agua para evitar que el efecto de inundación se mueva rápidamente hacia sectores que están urbanizados. ¿Sí? En ese sector uno puede hacer actividades deportivas, poner un arco de fútbol, si inunda no pasa nada, nadie se le va la vida en eso, literalmente. Entonces, generar ese tipo, planear, ver la posibilidad de generar esos tipos de
obras. Uno está pensando por fuera del casco, ¿no? Porque en el casco es muy difícil, no hay lugar. Habría que ver, bueno, las plazas, los bulevares. Uno podría también ponerlo en un contexto de incremento de la infiltración. Entonces decir, bueno, si tenemos bulevares, en vez de, si dejamos zonas verdes, en vez de veredas en los bulevares, en las plazas, en las mismas veredas, en los fondos de las casas, o sea, lo que era antes pulgón de manzana, si en lugar de ver los estacionamientos asfaltados de los edificios, les obligamos a tener zona permeable, no zona no ocupada por edificaciones, sino una cierta proporción de superficie permeable, pueden ser estacionamientos verdes, por ejemplo, o lo que fuera, o también uno podría perforar las calles y fomentar la infiltración. Lo que pasa es que, a ver, aclaremos, para el evento que ocurrió de los de abril, eso no sirve. Para eventos menores puede llegar a tener un efecto. Y si lo tiene para mejorar la infiltración. Pero hay que ver en qué medida cada uno de estos aportes, porque hay uno que puede aportar un 1%, el otro 2%, el otro 10%. Empezaría por el 10%, pero no dejaría de evaluar en algunos sectores la posibilidad de incluir algunas medidas que aporten un poquitito más a estas problemas. Una cuestión, te puedo preguntar, Sí. porque lo dijiste medio al pasar y, digamos, nosotros tenemos, tal cual como vos lo manifestabas, un suceso extraordinario de lluvia, ¿no? De 392 milímetros en X cantidad de tiempo. Y por ahí esto es un suceso que no se puede predecir ni prever va a volver a ocurrir en un lapso corto de tiempo. Es posible, ¿no? Pero las probabilidades son pocas. En el 2008, cuando tuvimos la inundación de la zona norte, también cayeron una cantidad de lluvia importante y entonces ahí analizábamos que bueno, había distintas causas de por qué había sido la inundación, pero una de las variables, por lo menos que se sostenía en los distintos espacios de debate, era también la gran cantidad de lluvia que había caído en poco tiempo en esa zona, independientemente de otros factores como la autopista, etcétera, etcétera, que también se analizaron, ¿no? O los invernaderos y esto que vos mencionabas. Entonces, la pregunta es, si nosotros no podemos predecir que vuelva a llover, que es probable que vuelva a llover esta cantidad o esta caída de agua, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer en el caso, y bueno, ya te lo comenté antes, de toda una zona de la ciudad que se inunda, que vos describías cómo viven adentro del lecho de un río, es el desagüe natural de un arroyo o lo que fuera, considerando que es urbano? Entonces, ¿cuál es? Que por ahí es la preocupación que tenemos muchos, que nos inundamos, la posibilidad, porque también mencionabas que, digamos, dejando más espacio verde se puede mitigar, teniendo planes de contingencia podemos prever otras cosas. Ahora, digo, toda la zona que se inundó de la ciudad, digamos, estaríamos condenados, entre comillas, a que si hubiera otra situación catastrófica como la que ocurrió, inevitablemente nos vamos a inundar porque estamos en una zona de desagüe natural, producto de que se construyó ahí, se planificó, es el casco urbano donde vivimos, digo, no es, digamos, la periferia, no, es el casco, el diseño original de la ciudad. Te lo pregunto porque me parece que es también una duda que tienen todos los vecinos, digo, independientemente de las obras que ya se han planteado, que puede mitigar, que puede... Esa zona, ¿qué es baja? ¿Qué se puede hacer? ¿Construimos 2 pisos? No sé, digo. Bien. Yo por lo menos diría, acá tiene que intervenir un ingeniero. La pregunta es, uno podría meditar si quieren, ¿es posible evacuar, mejor dicho, relocalizar a la población que se encuentra en esos sectores? A lo mejor definir sectores, no todos se inundan por igual, sectores más cercanos al arroyo y menores al arroyo. Pero uno puede decir, bueno, los que están a 100 metros del cauce, a esos hay que evacuar, ¿no? Riesgo máximo. Los que están a 200, de 200 a 500 metros, riesgo medio. O sea, hacer un mapa de riesgo y tomar decisiones diferentes en función de la magnitud del riesgo. Entonces, en algunos sectores va a haber que seguramente limpiar el cauce, tanto de residuos, o sea, de basura, como de edificaciones o de obstrucciones al descubrimiento. Ahí habrá que llamar cuando hacen obstrucciones o a la tema de canalización y a la limpieza, ingenieros que sepan hacer eso, o la Dirección Hidráulica de la provincia,
Pero y en ese mismo contexto también sí, hay sectores urbanos que no se pueden relocalizar porque el costo sería tan grande que es mucho mayor a los daños de la repetición de este evento. Y ahí entonces lo que entiendo yo que haría es una obra hidráulica mayor, por un gran ducto, o uno podría tratar de decir, bueno, establezcamos algunas obras también hidráulicas que eviten que el agua llegue tan rápido allá abajo. Entonces uno podría imaginarse estas parques ecológicas o lo que fuera. A veces la intervención puede ser menor si uno dice, bueno, cada edificio tenga una especie de banquina o elemento estructural, físico, un escalón de 10 centímetros para que acumule 10 centímetros en su playa de estacionamiento y después vuelque hacia la calle. Es decir, si cada edificio hace eso, si todas las manzanas tienen eso, que es lo que antes aportaba, digamos, de infiltración el pulmón de manzana, podríamos retener cada uno a lo mejor X metros cúbicos. En el contexto de la ciudad, eso retardaría la llegada de esa agua hacia los canales de desagüe menores o hacia los canales mayores. Pero son paliativos, ¿sí? Frente a una... En algunos países ya están previendo que los edificios tengan su propio, por ejemplo, vuelo de agua. Bueno, lo que estoy comunicando es eso, o sea, cada edificio en su estacionamiento tenga un escalón de 10 centímetros, se ve acumular la superficie por 10 centímetros, tantos metros cúbicos. ¿Sí? Son paliativos. Creo que frente a un evento de esta naturaleza no hay nada. ¿Sí? Pero lo que hay que pensar, y ahí esto no te va a gustar, pero no es que va a repetirse la tormenta de 393, pero podría venir más frecuentemente una tormenta de 180 o de 120, suficiente como para generar daño, como para que te entre de nuevo a tu casa 10 centímetros. Bueno, no puedes convivir cada 5 años mientras 10 centímetros la casa. Me muero, supongo, ¿no? La percepción disminuye la gente. Bueno, entonces, sí, obras hidráulicas de desagües seguramente va a haber que planearlo en el contexto de un nuevo escenario general, regional de cambio climático. ¿Sí? Una pregunta, no hay nada porque el costo es mayor a la recurrencia de la lluvia. Digo, porque, a ver, hay un ejemplo es Tokio, que es toda una ciudad y debajo tiene todos conductos. Digo, lo que pasa es que eso es muy caro a la recurrencia. Claro, digo, a ver, lo que pasa es que es un tema de costo-beneficio. Eso es relativo. Hay un informe muy interesante que hizo Martín Tetaz, que es un economista que salió en el diario de Economía del otro día, en el cual él hace una evaluación económica del daño que se causó acá en La Plata, obviamente son datos de él, ¿no? Sí, Y te da que es 27 veces más caro lo que le salió esto a La Plata que lo que la obra que se hubiese hecho. La obra que está en el trance de... Pero no lo miren. El plan hidráulico. Pero nosotros no hubieran evitado la inundación que hubo. claro. No lo hubiesen mitigado del todo. No sé hasta dónde lo Pero en general, para poner una dimensión de lo que estamos hablando, tendría que venir un especialista. Pero en general las obras se construyen con recurrencias de 2, 5 o 10 años. O sea, para tormentas que ocurren cada 10 años como mucho. Esto debe tener una ocurrencia de 500 años, 200, 500 o 1000 años. O sea que no hay una obra para paliar absolutamente la ocurrencia de esto. Sí hay previsiones que podemos tomar de no estar metidos dentro del cauce de un río, porque eso no cuesta nada en el fondo y te alivia muchos dolores de cabeza. Pero termino esta... Sí. Los mapas de riesgo permitirían tomar decisiones diferenciales en función del riesgo potencial. Por eso nunca la producción inmobiliaria afecta. Pero están ustedes para lidiar con ese tema. Están ustedes para lidiar con sí. Durante un periodo de las 24 horas, sí. Con un rango máximo desde las 16 a las 21. Sí. En mi caso puntual, a las 6 de la tarde, en calle 16, entre 43 y 44, estaba autoevacuada a las 6 de la tarde, el agua llegaba
vive luego de la lluvia hasta la 1 de la tarde. Por supuesto. O sea, yo estoy dentro del rango de mayor precipitación, estoy antes de las 7 de la tarde. No sería que el agua se me acumulara, que toda la precipitación... No, es que el agua que uno tiene, el agua que uno tiene en el sitio donde uno está parado, es el agua que le llega del cielo más el agua que me llega de al lado. Si estoy en una zona alta, el agua se va. Si estoy en una zona baja, el agua entra de los costados. Entonces, cuando llueven 10 milímetros, toda esa agua escurre, porque tenemos buenos diseños de desagüe, hacia las zonas bajas. Si estás en la zona baja, con 10 milímetros ya se inunda. El otro es que el agua tarda en llegar de un punto al otro. Además, estos cuencos que veíamos en la imagen esta azul, hay retardadores naturales, sectores como de depresión, y después siguen volcando y se va transmitiendo el agua. No es lineal, sino que va, digamos, toma su tiempo en llegar de un punto al otro. Por eso es que la precipitación paró a las 8 de la noche, 9 de la noche, a las 11 de la noche, hasta las 5 de la mañana siguió subiendo el agua en algunos sectores. Recién a las 5 de la mañana empezó a bajar el agua. Esa es la dinámica del agua asociada a la topografía. Lo que pretendo que no se use el valor de 392 milímetros como excepcional, porque yo estoy en un rango de 361 y los 330 milímetros es algo que evacuar general con peligro de ahogarse. Pero yo lo que entiendo es que se contabiliza toda el agua caída, o esos 392, como afectó incluso las zonas donde cayeron dentro del casco, por lo menos. Traducido al lenguaje técnico, para un ingeniero, eso significa que las autoridades provinciales, entiendo, deberían ajustar los coeficientes utilizados para las obras hidráulicas en función de un escenario, que es una tormenta de una recurrencia X. En general, las obras hidráulicas en la ciudad son para recurrencias de 2 a 5 años, y las mayores, autopistas, etcétera, para 10 años. Ahora, si vamos a cambiar y vamos a hacer obras para 20 o 50 años, eso va a requerir tubos más grandes, obras más grandes, más costosas. Hay que ver si en el contexto estamos todos de acuerdo en que esto se haga sí o no. Es una discusión que ya no es técnica, sino que es social, porque es cómo lidiamos socialmente con el riesgo. Es lo mismo que siempre estamos lidiando con el riesgo, por ejemplo, cuando salimos a la calle. Y la mayor parte de las muertes son por accidentes viales. No por eso prohibimos el uso del auto, sino que tratamos de apuntalar costumbres de manejo, semáforos, etcétera, penalizaciones, puntajes para disminuir el número de muertes por accidentes viales. Acá pasa lo mismo. Hay eventos naturales con un plus por efectos antrópicos que deberemos considerar cuando nos instalamos en el territorio y cuando hacemos obras de infraestructura. Pero vamos a pagarlo todo, ¿no? Los que se inundan y los que no se inundan. Y en ese diálogo, en el cual este es el contexto en el cual ustedes deciden, y de acá llevarán sus demandas a nivel de provincia, deberán reevaluar si no ha llegado el momento, no lo sé, de cambiar esos coeficientes. Con todo lo que eso implica, ¿no? Todavía no terminé, acá tengo otras cosas que quieren, termino y después, porque si no, va a quedar descolgado. Entonces, la zona continental, la creación de estos sitios, limitar el crecimiento de ocupación en zonas potencialmente inundables, lo que estamos previendo, porque esto va a seguir, tanto el crecimiento de la ciudad como la expansión de las áreas de uso más intensivo va a seguir. En esos casos, si prevenimos, es mucho más económico que si tenemos que hacer después una obra. Y asegurar el mantenimiento de los cursos de aguas y canales, obviamente en la mayor naturalidad posible. Y en la zona costera, esto ya más de importancia para Berizo Ensenada, incorporar obras costeras, que incluyan zonas de parques para infraestructura artificial de la ciudad, limitar la ocupación del borde costero y mantener restricciones al uso de zonas bajas, o incorporar obras de contención adyacentes a centros poblados o urbanos, como es el terraplén que están haciendo en Berizo. Y como medida genérica, sí, esto es importante para ustedes, a fin de generar estrategias de adaptación al cambio climático, pueden plantearse medidas para el manejo del territorio de forma tal que contrarresten los efectos de aquel. O sea, si uno prevé un escenario de cambio climático, hay cosas que uno podría hacer para evitar, con el manejo del territorio, evitar
que esas catástrofes se transformen en daño a la propiedad de las personas. Por ejemplo, evitar el incremento de la vulnerabilidad humana planificando la no ocupación de los sectores de alto riesgo de inundación. Mapearlo, es decir, este sector acá no puede haber, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún escenario de ajuste del código urbano, etcétera, puede haber gente ahí, porque ahí es condenar a la gente al desastre. Y acá hay dos aspectos. Uno es cuando la ocupación del territorio es planificada, cuando hay un loqueo, ¿sí? Con el bloqueo de obras hídricas, por ejemplo. Ahí podemos controlar. Otro es la ocupación espontánea, donde es más difícil controlar. Pero bueno, ustedes tendrán que ver cuáles son las estrategias o cuáles son las costumbres que hay de ocupación de esos sitios y ver de qué modo se pueden controlar o evitar. Otra recomendación es mantener en estado de naturalidad los sectores de mayor vulnerabilidad para que sean reservorios de eventos de inundación. Y estas dos medidas tienden a romper la eventual sinergia potencial entre los efectos previsibles asociados al cambio climático y la tendencia de transformación del territorio evidenciado en el texto.